Bien, buenos días a todos los asistentes. Eh, Me presento, soy Felipe Ruiz Allende, el director del área de electricidad electrónica de INACAP. Estoy muy contento de que estén hoy día aquí y voy a comenzar haciendo la presentación y hablar sobre las energías renovables no convencionales. Sobre todo dentro de las energías renovables no convencionales vamos a hablar sobre la energía solar fotovoltaica. Cuando hablamos de energía solar fotovoltaica, nosotros tenemos que pensar siempre en nuestro generador de energía, que en este caso es el sol. Bien, ahí tenemos una imagen que está tomada a 8 minutos luz de distancia del sol, donde podemos ver que la energía que se produce aquí a través del sol es a través de fisión nuclear, es decir, que es el proceso por el cual los átomos se van uniendo y van generando y absorben y liberan energía. Y toda esa energía, todo este montón, esta enorme cantidad de energía es la que nos llega a nosotros a nuestra Tierra, ¿bien? El Sol puede fusionar finalmente hidrógeno, claro, entonces toda esa energía nosotros la estamos absorbiendo. Entonces, a veces nosotros no cuantificamos cuál es el verdadero poder del Sol, ¿ya? Eh, no tenemos esta perspectiva de cuánto finalmente el Sol es esta fuente, esta gran fuente generadora de energía. Entonces podemos ver que en esta imagen que está tomada, este es un pedazo de granito, ¿verdad? El cual esta pieza de granito se funde a los 1200 grados Celsius de energía. Entonces pónganse ustedes a pensar, cuando toman sol en la playa, ahora que estamos en verano, y ustedes más o menos se sientan al sol y más o menos no podemos estar mucho tiempo al sol porque nos empezamos a quemar, se nos pone la piel roja, tenemos que echarnos crema, entonces siempre evitamos muchas veces estar expuestos a esta energía solar. Entonces, acá en la foto de más abajo se ve un gran espejo que concentra esta energía del sol en incidente, bien, en 1 metro cuadrado, es decir, 1 metro cuadrado de energía de sol, lo concentra en un- una pieza de granito de 1 centímetro cuadrado. Bien, es decir, que concentramos 1 metro cuadrado del sol en 1 centímetro cuadrado. Piensen ustedes que cuando ustedes están acostados en la playa, quizás más o menos podríamos tener 1 metro cuadrado de sol que no está llegando a nuestro cuerpo, quizás un poco menos, ¿ya? Pero imagínense que toman toda esa energía y la concentran. Entonces, esta cantidad de sol de 1 metro cuadrado es capaz de fundir un pequeño trozo de granito en un par de segundos, ¿ya? Este experimento que ven ustedes ahí se hace, está en Francia y esta foto fue tomada en invierno, entonces imagínense aún peor, estamos en invierno en Francia, el cual tiene menor radiación que la que hay en Chile, y podemos fundir este pedazo de granito. Por lo tanto, con esto nosotros podemos imaginarnos cuál es la gran cantidad de energía que está generando el Sol. Es enorme. Entonces ahí pueden ver cómo este pedazo de granito se está fundiendo. Ahí ustedes también me acuerdo cuando chicos jugaban quizás con las lupas a quemar objetos con el Sol. Entonces, pero también tenemos que ver la evolución de la capacidad instalada, sobre todo en energía fotovoltaica. Ahí vamos a explicar más o menos los tipos de energía pero nos vamos a centrar en la fotovoltaica y podemos ver cómo ha ido evolucionando en los años, ¿bien? Y ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años. La energía solar fotovoltaica es la energía que ha crecido más en la historia del mundo. Bien, nunca se había crecido tanto como se está creciendo ahora. Y podemos ver cómo Chile está ubicado aquí dentro de los países que están creciendo, pero aún
estamos bajo, por ejemplo, China o India, pese a toda nuestra capacidad de radiación que tenemos. Entonces, si comparamos Chile con el resto del mundo, podemos ver cómo nosotros en Chile estamos generando alrededor de 2.6 gigawatts en el año 2019. Si lo comparamos con los 100 megas que tiene China, por ejemplo, aquí en el color rojo oscuro, eh, y fíjense aquí en este sector de acá, cómo estos sectores donde la irradiancia del sol es menor que la que existe en Chile, tienen más capacidad instalada. Por lo tanto, en esta gráfica ustedes pueden ver el potencial de que tiene Chile para la instalación de energías renovables. Por lo tanto, esto implica que si nosotros que seguimos creciendo en la instalación de paneles fotovoltaicos, la mano de obra necesaria y la capacidad de nuestros técnicos e ingenieros para poder resolver los problemas es enorme finalmente. Entonces, cuando seguimos hablando de que la energía del sol es abundante, el 99% de la energía que existe en la Tierra proviene del sol. Bien, la energía eólica proviene del sol, ya que el sol es el que genera al calentar ciertas masas de aire, genera este movimiento y este flujo de aire. Por lo tanto, la energía eólica finalmente viene del sol. La biomasa con el sol es capaz de descomponerse, de secar ciertos productos, los cuales después son tomados y son utilizados como biomasa. Por ejemplo, los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, también se fosilizan a través de los procesos que, eh, que se generan a través del sol. La energía hídrica. Podemos ver cuando nos pasaban el ciclo del agua, por ejemplo, ¿se acuerdan del ciclo del agua? Eh, el agua se evapora, sube a las cordilleras, después se condensa por la altura y ahí sigue fluyendo. Y esa evaporación de agua se produce gracias al sol. Es decir, que sin el sol nosotros no podríamos tener el ciclo del agua y por lo tanto no podríamos generar energía hídrica o tener estas represas donde finalmente va fluyendo los caudales de agua y generando electricidad. La energía marina, si bien el oleaje es producido por influencia de la luna, pero también el sol tiene cierta influencia en generar el oleaje marino. Bien, entonces podemos ver como el 99% de la energía proviene del sol. La única energía que no proviene del sol sería la energía nuclear, bien, donde se descompone o se hace fusionar estos átomos de uranio para generar esta energía, los cuales no vendrían directamente del Sol. Y la potencia, por ejemplo, del Sol en la Tierra es de 170.000 terawatts, es decir, que esa cantidad de energía es la que nos llega a nosotros, a nuestro planeta. Por lo tanto, tenemos la energía suficiente para poder abastecer toda la humanidad 3 o 4 veces, ¿ya? Entonces, la energía es enorme. Y nosotros podemos usar la energía solar como luz. Bien, aquí en la foto podemos ver cómo podemos, se iluminan las casas para la vivienda, para tomar sol, como les decía, cuando estamos en la playa, calor, por ejemplo, a través de distintos sistemas solar térmico y electricidad. Y dentro de la electricidad observamos dos fuentes o dos posibles formas de generar electricidad con la energía solar. Una es la concentración solar, donde vemos aquí cómo estos espejos apuntan hacia un punto donde se concentra esta energía y que genera calor y concentra estas sales y estas sales se van generando energía térmica. Y aquí otra concentración de solar más distribuida, no tan concentrada como esta de acá. Y los sistemas solares fotovoltaicos, donde tenemos, por ejemplo, plantas fotovoltaicas
sistemas fotovoltaicos ubicados en las cubiertas de nuestros hogares. Entonces, esas son las formas. Y hoy en esta presentación vamos a hablar sobre la energía solar fotovoltaica. Entonces aquí voy a pasar rápidamente. Cuando hablamos de energía fotovoltaica, nos hablamos de cómo se genera la energía solar, es decir, o a través del efecto fotovoltaico, el cual fue descubierto por Albert Einstein. Entonces todos piensan muchas veces que el premio Nobel de Albert Einstein fue por el efecto ¿cómo se llama?, de la teoría de la relatividad, pero no es así. Albert Einstein se ganó eh, el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, es decir, cuando viene un fotón de luz, impacta sobre un electrón y este se libera. Entonces, cuando nosotros liberamos ese electrón lo ponemos por nuestra celda fotovoltaica, ¿bien? Y genera electricidad, ¿bien? Y esta electricidad va fluyendo a través del circuito cuando nosotros somos capaces de cerrar este circuito. Antes de eso voy a mostrarles, eh, por ejemplo, cuando nosotros tenemos acá, vean aquí en esta pantalla, para que dimensionen un poco los sistemas fotovoltaicos. Entonces ya sabemos que viene la luz solar, llega a nuestros paneles fotovoltaicos, libera este electrón y este electrón empieza a generar electricidad al fluir por el circuito. Entonces acá en esta fotografía acá vemos una gran central eléctrica donde estos cositos de acá, estos de acá son las subestaciones eléctricas. Entonces, esta es una gran planta fotovoltaica. Donde estas subestaciones eléctricas son este container que pueden ver acá, ¿bien? Donde tiene distintos equipos, ¿bien? Tiene, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, ¿bien? Tienen el inversor, donde aquí ustedes pueden ver este inversor más industrial, tienen un transformador para poder conectarse a la red eléctrica, ¿bien? Entonces, cuando hablemos de estas mini containers que contienen las subestaciones eléctricas, estamos hablando de este sistema, ¿bien? Ahí después vamos a entrar más en detalle. Entonces, frente a eso, ustedes se preguntarán cuáles son finalmente los perfiles ocupacionales del sistema de energía fotovoltaico, como el que vimos anteriormente, donde tenemos esta planta o esta central, esta subestación eléctrica. Entonces, en esta fotografía o en esta imagen, ustedes pueden ver cuáles son los distintos tipos de perfiles ocupacionales o de trabajo que están involucrados frente a la energía del sol, a los sistemas fotovoltaicos. Y así en INACAP, el técnico de nivel superior en electricidad industrial viene a responder a estos perfiles de sistemas de generación fotovoltaico y también el ingeniero eléctrico. Dentro de los perfiles o los cuales ustedes se pueden desarrollar, tanto como ingeniero como técnico, está por ejemplo el jefe de obra fotovoltaico, el montajista de sistemas solares fotovoltaicos, asistente técnico de instalaciones de sistemas solares fotovoltaicos, el operador de mantenciones de plantas fotovoltaicas, el mantenedor de plantas fotovoltaicas, supervisor de sistemas fotovoltaicos, tanto en residencias, en comercio, en retail, en industria, bien, el gestor de desarrollo de proyectos fotovoltaicos, el gestor de montaje, por ejemplo, de todos estos sistemas, el coordinador de operaciones de la planta, muy importante el coordinador de las operaciones, el jefe de la central de generación eléctrica y el operador de la central de generación eléctrica. Entonces, dentro de los campos ocupacional de una persona que se especialice en los sistemas fotovoltaicos, tenemos, por ejemplo, toda la etapa de construcción de las obras civiles, el montaje del sistema fotovoltaico, tanto los módulos, sistemas de protecciones, instalación de inversores, revisión de los parámetros y finalmente tenemos la puesta en marcha, el mantenimiento y la subestación que está relacionado con la transformación de la energía, ¿bien? Y la transmisión, finalmente para poder transmitir toda esta energía hacia la red eléctrica. Entonces, cuando ustedes vean dónde se quieren desarrollar, va a depender muchas veces de su expertise y en lo que ustedes quieren lograr. Por lo tanto, para que ustedes se puedan desarrollar en estos ámbitos, INACAP
tiene esta ruta eléctrica, la cual tiene dos grandes tópicos muy importantes, que es todo lo que es la energía renovable no convencionales. Por lo tanto, ustedes cuando estudien un técnico de nivel superior van a obtener su clase C, bien, perdón, su clase B, que es de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, lo cual lo habilitan a ustedes para poder instalar hasta 500 kilowatts de energía. Bien, ahora, el ingeniero eléctrico es capaz de obtener una licencia de instalación eléctrica de la Superintendencia de Electricidad y Combustible sin límite de potencia. Es decir, que perfectamente un ingeniero eléctrico puede dimensionar toda una planta solar fotovoltaica. Y un técnico nivel superior hasta 500 kilos. Los 500 kilowatts de potencia instalada puede ser un supermercado, fotovoltaico, muchas instalaciones domiciliarias de generación distribuida. Por lo tanto, la ruta eléctrica viene a dar respuesta y a certificar tus competencias para que puedan instalar sistemas fotovoltaicos. Bien, a su vez, el otro foco de la ruta eléctrica es la eficiencia energética. Bien, porque nosotros no sacamos nada con instalar sistemas, sistemas eléctricos, sino lo hacemos con eficiencia. Por lo tanto, otro punto importante es la eficiencia energética, en lo cual nosotros tenemos el centro de energía de INACAP, que aquí pueden ver fotos de cómo ahí están instalados los laboratorios que trabajan en concordancia todo lo que son los sistemas fotovoltaicos y además lo que es la eficiencia energética. La eficiencia energética, por ejemplo, domiciliaria, la eficiencia energética industrial, la eficiencia energética de los motores eléctricos, ¿bien? Entonces, esos serían los grandes tópicos que aborda la ruta eléctrica. Además, además de esto, también tenemos, por ejemplo, hoy en día tenemos oferta de cursos de educación continua, diplomados, por ejemplo, en energía solar fotovoltaica, que se desarrolla, por ejemplo, en conjunto con el Ministerio de Energía, ya que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Energía y está dictado por el Centro de Energía de INACAP. Todo esto apalancado, como les decía, de acuerdo a las capacidades de los sistemas solares fotovoltaicos. Voy a volver un poco acá atrás. Los diplomados, por ejemplo, en energía solar fotovoltaica, están orientados al diseño, al montaje y a la gestión. Entonces, una vez que usted obtiene sus sellos de innovación, por ejemplo, INACAP, los diplomados le dan la segunda actualización para generar estas competencias que son mucho más relacionadas eh, con la gestión y la administración de estos sistemas. Además de los diplomados de energía solar fotovoltaica, contamos con los diplomados y los cursos de gestión de la energía, diplomados en eficiencia energética en la industria 4.0, cableado estructurado de fibra óptica, diplomado en inteligencia artificial y diplomado en conectividad y redes. Bien, eso así que por mi parte dejo la palabra abierta para consultas, preguntas que ustedes tuviesen. Ahí o por el chat si desean escribir sus consultas y sus preguntas.
Bien, entonces mientras ustedes realizan sus consultas, vamos a hablar un poco más sobre los sistemas fotovoltaicos y sobre la eficiencia energética. Entonces, para lo cual, eh, les voy a hablar un poco sobre la eficiencia energética y además les voy a hablar un poco más sobre los sistemas fotovoltaicos. Así que si tuviesen consultas, dudas, me las van haciendo por el chat, así que no hay problemas. Vamos a compartir mi pantalla nuevamente. Entonces, otro de los focos importantes que tenemos dentro de la ruta de electricidad es también todo el desarrollo sostenible, ¿bien? Donde hablamos de un desarrollo ambiental, económico, social equilibrado finalmente en estos recursos, ¿bien? Eso es súper importante, que nosotros dentro de INACAPI, de la ruta fotovoltaica, eh, tenemos este foco, el del desarrollo sustentable. Entonces, ¿cuáles son uno de los objetivos que, por ejemplo, que se persiguen y que se inculcan dentro de la ruta eléctrica? Es reducir finalmente el consumo energético. Entonces, nosotros una vez que reduzcamos el consumo energético, también vamos a empezar a reducir eh, los gases de efecto invernadero. Bien, y como reducimos esto, una de las herramientas que nosotros tenemos para desarrollar esto es la eficiencia energética. Entonces, la eficiencia energética parte y lo podemos ver como una pirámide, donde lo primero que tenemos que hacer nosotros es conservar la energía, es decir, tratar de consumir menos, de conservar la energía. Una vez que nosotros realizamos nuestra conservación de la energía, nosotros podemos aplicar eficiencia energética. Entonces, ¿cuándo aplicamos eficiencia energética? Cuando nosotros empezamos a eh, ocupar luces inteligentes, por ejemplo, luminarias LED, sistemas que puedan gestionar tu consumo. Bien, entonces una vez que nosotros hacemos este recambio tecnológico a través de la eficiencia energética, después nuestro siguiente paso es la gestión. Entonces, ¿cómo finalmente gestionamos todo nuestros consumos energéticos? A través, por ejemplo, de estas plataformas que existen actuales, de casas inteligentes, instalaciones eléctricas inteligentes, todo este contexto de gestión a través del Internet de las Cosas también son trabajados en nuestra ruta eléctrica. Bien. Y finalmente, una vez que nosotros ya tenemos optimizado nuestro sistema, nosotros aplicamos las energías renovables no convencionales. Bien. Es decir, que cuando ustedes dimensionen un sistema fotovoltaico, lo más importante es que el sistema fotovoltaico está en la pirámide. Piénsenlo siempre en la pirámide. Entonces, para yo dimensionar un sistema fotovoltaico adecuado, lo primero que tengo que hacer es conservar la energía, aplicar elementos de eficiencia energética o sistemas que sean eficientes como tal, gestionar mi consumo y mi generación eléctrica y finalmente aplicar las energías renovables. Bien, entonces eso les quería dar como introducción para posteriormente continuar con la presentación de las energías solar fotovoltaicas. Entonces, como vemos, la energía solar fotovoltaica tiene que ser mi último eslabón, ¿bien? O las energías renovables tienen que ser mi último eslabón dentro de esta pirámide. Por lo cual, como vamos a ahondar eh, en los sistemas fotovoltaicos, eh, como bien les mencionaba, tenemos aquí un ejemplo de un sistema fotovoltaico, donde tenemos una gran planta solar fotovoltaica, tenemos nuestra subestación y para trabajar en ello tenemos todos estos perfiles que nosotros hablábamos, bien, que están relacionados con el montaje, con la gestión, con la operación, por ejemplo, para la conexión de la subestación a la red eléctrica, es decir, todo esto está enmarcado dentro del perfil fotovoltaico. Y tenemos que considerar algo muy importante, que los paneles fotovoltaicos producen electricidad en corriente continua.
Por lo tanto, nosotros necesitamos de un convertidor de corriente continua a corriente alterna, bien, para poder inyectar a energía a la red eléctrica. Entonces, frente a eso, tenemos distintas configuraciones. Por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de pequeña escala, es decir, que yo, como un técnico, puedo montar sistemas de pequeña escala hasta 500 kilowatts. Bien, y porque tengo mi certificación SEC. Entonces, como tengo hasta 500 kilowatts, tengo dos configuraciones que yo puedo optar. Una es la configuración con unos que se llaman microinversores, donde cada inversor, es decir, cuando hablamos de inversor, es la conversión de corriente continua a corriente alterna, está conectada a un módulo solar fotovoltaico e inyecta la energía a la red eléctrica directamente. Entonces son elementos, aquí podemos ver este equipo que es de Siemens, que son equipos pequeñitos que nos permiten hacer el seguimiento del punto de máxima potencia de los paneles fotovoltaicos, es muy flexible y muy buena opción para sistemas muy pequeños. Es decir, que ustedes podrían instalar un panel, un microinversor. Lo que pasa, ¿cuál es la desventaja de estos? Que a medida que yo voy utilizando más, el sistema se va volviendo mucho más costoso. Tenemos otra configuración, que es la configuración en string, es decir, que es como una rama, donde tengo varios paneles fotovoltaicos conectados en serie, ¿bien? Y varios paneles conectados en serie a un solo inversor. ¿Cuáles son las ventajas? Que es menos costoso, porque voy a tener menos inversores, como la solución anterior. Tiene un muy buen seguimiento del punto de máxima potencia. También es flexible y modular, ya que las potencias que logra no son altas. Y es muy bueno para sistemas pequeños y medianos. Bien, entonces aquí pueden ver algunos de estos inversores que tienen configuración string. También estamos hablando de alrededor de menos de 500 kilowatts, por lo tanto, con su licencia SEC tipo B, que es la que les hablaba anteriormente, voy a volver aquí, acá, con su licencia SEC tipo B, ustedes podrían instalar estos sistemas fotovoltaicos. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, para la licencia clase A, ¿cuáles serían los sistemas que ustedes podrían instalar que ya no tienen límite de potencia? Los de mediana escala, ¿bien? Donde tenemos dos configuraciones. Configuración centralizada, es decir, que todos los paneles fotovoltaicos conectados a un gran inversor central, como el que ustedes pueden ver acá, que ya es un container finalmente, que ¿cuál es la ventaja? Bien, que es económico, que es simple, que el seguidor del punto de máxima potencia no es muy bueno, es decir, que no puedo lograr el óptimo de estos sistemas. Bueno, tiene baja flexibilidad al ser solamente un inversor y es una solución de bajo costo para gran escala. Es decir, que si ustedes van a trabajar en una planta fotovoltaica, la solución más óptima es esta. Ahora, tenemos otra que es la configuración multi-string, es decir, varias celdas, que yo uno estas varias celdas eh, transmito en corriente continua y tengo un inversor central. ¿Cuáles son las ventajas? Que el seguidor del punto de máxima potencia es descentralizado, por lo tanto voy a tener una mayor generación de energía, el sistema es modular y flexible, pero tiene una desventaja que es más complejo y costoso, bien, para ciertos casos, pero es muy bueno para sistemas de mediana y gran escala. Entonces aquí podemos ver algunos de estos equipos centrales, donde aquí tenemos los convertidores de CDC, que serían estos de acá que ustedes ven, y finalmente este gran inversor central, que es el que se encuentra en esta fotografía. Y finalmente, los de gran escala, podemos ver aquí las plantas fotovoltaicas más grandes del mundo, bien, donde vemos la de India, por ejemplo, la de China, la de Estados Unidos, de 100 megas, por ejemplo, en Ucrania, de 97 megas en Canadá, de 82 megas en Italia, bien, de 82 megas también en Alemania, de 80 megas en Ucrania. Bien, miren, Ucrania tiene bastante, Alemania 71 megas,
Italia 70 megas. Entonces, nosotros, no sé si ustedes conocen alguna central chilena que esté generando alrededor de estas energías, pero el desafío finalmente viene a que la industria solar fotovoltaica en Chile está creciendo. Y estos son los perfiles ocupacionales que nosotros estábamos formando. Bien, para todos estos sistemas de pequeña, mediana y gran escala, nuestros técnicos de nivel superior en electricidad industrial y nuestro ingeniero eléctrico va a tener las capacidades para poder desarrollar estos proyectos. Así que los invito a matricularse y a venir a conocer INACAP y nosotros lo que les podemos ofertar ¿cómo se llama? En nuestras carreras. Bien, quedo atento a preguntas, consultas que quieran realizar. Ahí hay una pregunta, muy buena pregunta. Me preguntan, por ejemplo, Nicolás, si parte de la automatización a nivel del hogar con paneles fotovoltaicos es parte también de lo que es la eficiencia energética. Como te mostraba ahí, quería ahí hacer un link. No sé si voy a mostrar. Bien, cuando nosotros logramos automatizar nuestro hogar, estamos haciendo gestión. Bien, es decir que, como sabemos, primero tenemos que conservar. Después que conservamos la energía, las medidas más simples de conservación, por ejemplo, es apagar las luces, evitar las corrientes, por ejemplo, vampiro, estas que cuando dejáis el cargador desconectado. Entonces si yo logro conservar la energía, después necesito hacer eficiencia energética. Eh, Cuando hago eficiencia energética, es porque yo cambié, por ejemplo, mis luminarias y estoy ocupando ahora iluminarias LED. Bien, mis artefactos son de clase A. Entonces ahí yo estoy haciendo eficiencia energética porque tengo un recambio de mis equipos, que son mucho más eficientes. Después, cuando tengo que hacer gestión de todo esto, es decir, que yo puedo automatizar mi hogar a través de las instalaciones eléctricas inteligentes. Bien, hoy en día, por ejemplo, yo tengo instalado, hay unos interruptores que son off, que los venden, y eso yo los puedo controlar por el celular, prender, apagar las luces, hay interruptores que yo puedo conectar y desconectar. Yo, finalmente, el aire acondicionado, que también es una fuente, es una carga bastante grande, yo también la puedo gestionar. Una vez que yo estoy gestionando y estoy siendo eficiente, yo puedo dimensionar mi sistema de fotovoltaico, por ejemplo, y puedo saber cuál es realmente el consumo. Porque ponte en el caso que si yo no hago todo esto, mi consumo va a ser mucho más alto. Por lo tanto, como mi consumo va a ser mucho mayor, yo voy a tener que poner más paneles fotovoltaicos. En vez de ocupar dos, voy a tener que poner cuatro, ¿bien? Para poder abastecerme. Pero si yo logro ser eficiente, conservar y hacer gestión, mis energías renovables van a reducirse en tamaño, ¿bien? Por lo tanto, el dimensionamiento que voy a tener fotovoltaico va a ser mucho menor. Entonces, por eso las energías renovables están en el último eslabón de la pirámide. Y por lo tanto yo tengo que tener instalaciones eléctricas inteligentes para poder hacer esto. Bien, no sé si ahí respondí la pregunta. Mm, Bien, no sé si hay más preguntas. Muchas gracias, Nicolás, por tu pregunta. No sé si quedó claro.
súper, súper, Nicolás. Bien, entonces, viendo que no hay más consultas, damos por terminada la sesión. Marcelo, si quiere decir algo con respecto al proceso de matrícula. Bien, pero toda la información está disponible. ¿Sí, Marcelo? Ahora sí, Felipe, disculpa, estaba silenciado. No, principalmente recordarles a los asistentes que el proceso de matrícula de INACAP está abierto hasta el día 12 de marzo, ya, el 15 comienzan las clases, y que toda la información respecto a las carreras, a los perfiles de egreso, al campo ocupacional, y a la descripción de cada una de nuestras carreras la pueden encontrar en inacap.cl, ¿ya? Recordarles también que nosotros somos una institución que a nivel nacional está estandarizada, entonces los procesos, digamos, de matrícula son iguales en todas las sedes. Hay que recordarles bueno, producto de la situación en la que nos encontramos, el proceso de matrícula es 100% online, pero cualquier duda o consulta pueden escribirnos a los contactos de cada sede. Eso está en las páginas en la página de INACAP, dividido por sede. Ahí salen los contactos de matrícula para que nos puedan hacer todas las consultas. Bien, muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti. Entonces, damos por finalizada. Mi correo está en la página web del área de electricidad electrónica, así que dudas, consultas, no duden en realizarlas. Voy a dejar ahí en el chat mi correo. Ujú. Así que ahí está toda la información para que ustedes se puedan contactar. Bien, muchas gracias y muy buenos